buenas tardes a todos. Sean bienvenidos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradezco muchísimo la gentileza de acompañarnos el día de hoy en esta clase tan bonita que tenemos el día de hoy. Por supuesto, con un invitado muy especial, uno de nuestros compañeros y por supuesto colaboradores de siempre. Muy amablemente ha venido el día de hoy para ayudarnos con la clase de este día. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y un feriado bastante agradable en familia, que lo hayan disfrutado, que hayan pasado súper bien, sobre todo con familia, ¿no? Con la familia, compartiendo este tiempo y que se hayan divertido. Le voy a dar la bienvenida, por supuesto, al doctor Renan Tinajero, que nos va a acompañar el día de hoy. Quiero agradecerle muchísimo el que nos acompañe, por supuesto. Renancito, muy buenas tardes y bienvenido. Perfecto, Marilena, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a usted y a todas las damas y caballeros. Perfecto, muchísimas gracias, Marilena, también. Antes de proceder a pasar directamente a compartir la exposición, yo quisiera mencionar un par de elementos que considero que son importantes. Yo he tenido el honor de haber participado con ILAN durante algunas ocasiones y las ocasiones que las he hecho, yo lo he hecho directamente desde un punto de vista profesional, bien sea como profesor o bien como abogado. El enfoque que el día de hoy yo he planteado directamente para esta charla, más bien, preferiría que sea más bien una especie de charla, es más bien desde un punto de vista de padre de familia y por supuesto también sin dejar de lado lo que es el asunto de como profesional de la educación, ¿no? De tal manera que habrá algunos de los elementos a los cuales me voy a enfocar, que ustedes simplemente se darán cuenta que tienen más un enfoque desde el punto de vista familiar en realidad, que desde el punto de vista netamente didáctico, ¿no? Quisiera indicarles que de hecho he logrado encontrar algunos documentos sumamente importantes con respecto al tema. El tema básicamente es la motivación a los estudiantes en la nueva normalidad, en este proceso de confinamiento que estamos viviendo. Y algunos de esos documentos, por supuesto, yo los he tomado como una fuente referencial. Están ellos mencionados directamente, inclusive copiados los links en la parte de la bibliografía. Me gustaría que algún rato ustedes se den la molestia de revisarlos. Los chequé, pues son muy amplios, son muy interesantes. Y de hecho, durante la propia explicación, yo hago referencia justamente a algunos autores que también he podido encontrar que pienso que su aporte es sumamente interesante. Sin más, quisiera proceder directamente a compartir la pantalla para poder darles ya directamente la diapositiva. Entonces, bien, como había mencionado, básicamente el tema viene a ser justamente la motivación de los estudiantes en este proceso de la nueva normalidad del confinamiento. Los objetivos que yo había planteado para la charla del día de hoy, en primer lugar, están basados en la identificar los problemas surgidos para los estudiantes a consecuencia del confinamiento, que ha una factura extraordinaria, como ya vamos a ver poco a poco más luego, ¿no? El segundo es conocer los criterios sobre la problemática para el confinamiento. Evidentemente son personas que de manera especial han desarrollado sus investigaciones, sea por sí mismos o bien para organizaciones nacionales e internacionales, y cuyo aporte es absolutamente importante, ¿no? Las competencias que yo planteo que se vayan a adquirir en esta charla, básicamente, son en primer lugar la comprensión de la importancia de apoyar a los jóvenes. Al referirme a jóvenes, quiero decir niños, adolescentes y adultos jóvenes, por supuesto, ¿no? En la etapa de desarrollo de la pandemia, porque es un proceso que todavía va para largo aparentemente. Y la otra es la habilidad de utilizar estrategias adecuadas para manejar las situaciones conflictivas. Este punto es probablemente en el que yo más me voy a enfocar por el hecho de haber encontrado algunos datos sumamente interesantes y de hecho haberlo recopilado ya desde hace muchísimo tiempo en la práctica profesional, ¿no? Ese es el asunto básico. En primer lugar, vale la pena mencionar lo siguiente como algunos puntos que ustedes deben tener en cuenta y que con toda seguridad los conocen muy directamente. Son los siguientes. La vuelta a la escuela viene a ser una fase importante específicamente dentro de este proceso que estamos, lo que se puede esperar que ocurra, que vaya a ocurrir, que no se hace una previsión con respecto a ello, y cómo prestar apoyo tanto a nuestros hijos como a los estudiantes, en el caso de ser profesores o en el caso de ser padres. Como les decía, pretendo dar un enfoque doble desde este punto de vista. En la práctica, si ustedes se dan cuenta, nosotros somos aquellos que estamos en contacto más directo con los chicos, porque, bueno, si somos padres o si somos abuelos o tíos o alguna persona que esté en contacto con estos niños, somos las fuentes directas, tanto del conocimiento
como de las experiencias. Ese es el asunto básico. Y, por supuesto, apoyándoles en otros elementos muy importantes, como son los apoyos de clase que tenemos. Entonces, ahí nosotros seremos más bien los mediadores, o nos hemos constituido los mediadores y seguiremos haciéndolo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. A la larga, vale la pena mencionar que mientras yo hacía la revisión de algunos documentos, y lo que hemos visto durante todo este tiempo, algunas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, entre las internacionales estamos hablando principalmente de la UNICEF, la UNESCO, la OMS, se hallan justamente trabajando con los diversos gobiernos para poder establecer pautas para el regreso a las clases, para que los chicos puedan estar a clases normales, a las clases presenciales, y continuar con el proceso con toda tranquilidad apenas hayamos superado este fenómeno gravísimo de la pandemia, ¿no? Pero estas decisiones finales a la larga, quiero decir, aquellas que se refieren al regreso a clases presenciales, deben ser tomadas por los gobiernos nacionales, por supuesto, en coordinación con las autoridades locales. Eso es a la larga. Y para ello, las diapositivas nos mandó a través del chat. Mandé a través del mail. Del mail, ya. Directamente a través del mail hay la gerencia y la... Ya, muchísimas gracias. Ya, Nancy, te lo estaba buscando en el chat y ahorita ya le vemos. Ya, listo. Continúo nomás entonces, ¿verdad? Sí, Renancito, gracias. Dice que entonces desde este punto de vista nosotros debemos considerar cuáles son los beneficios y riesgos en el momento de poder reasumir justamente el inicio de clases. Este es el asunto básico, ¿no? Como decimos, la pandemia es un proceso que se ha desarrollado y que se continúa desarrollando y un largo tiempo nos tomará salir de él. La salud pública debe ser tomada también muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de nosotros, nuestro pequeño grupo, sino en realidad se trata de toda la sociedad en sí mismo. Y aquí también debe tomarse en cuenta los factores socioeconómicos, porque en definitiva son elementos que han afectado prácticamente a todo mundo en realidad, y ya lo veremos también con algunos datos específicos que tengo aquí. Pero todo ello debe ser tomado en cuenta dentro de lo que es el interés superior del niño como elemento primordial y sujeto efectivamente de la educación como tal, ¿no? De tal manera que lo que nosotros podemos saber y lo que hemos visto en realidad es que la forma de hacer este proceso de regresar a las clases va a tomar tiempo y variará de una escuela a otra, es decir, va a ser muy difícil establecer un solo mecanismo de regreso de manera directa para todos, ¿no? Entonces, aquí hay algunas pautas que debemos tomar muy en cuenta, porque son elementos en los cuales nosotros estamos también vinculados para la colaboración de manera directa, para poder desarrollar en coordinación justamente con las autoridades de todos los campos, es un hecho definitivo, ¿no? Y entre estos elementos tenemos que el control sanitario en las escuelas deberá ser coherente, las medidas que se tomen deberán ser coherentes con aquellas medidas que se han establecido a nivel de la sociedad en sí mismo, con respecto al distanciamiento físico, al uso de mascarillas o tapabocas, los desinfectantes que se utilice, la forma como se utiliza, esto todo dentro de la comunidad. Entonces, estos elementos tienen relación directamente con lo que es el trato social de los estudiantes al regreso, o de los profesores, igualmente también al regresar, o los padres de familia de la misma manera. El transporte público, la utilización que se vaya a hacer, y no solo público, sino también el privado, las aperturas de negocios y servicios, que ya al momento en la mayor parte de países del mundo inclusive ya están dándose. Nosotros pasamos recientemente un feriado donde pudimos observar efectivamente en algunos lugares prácticamente absolutamente normal a cómo se desarrollaban las actividades antes de que se dé este proceso, ¿no? Entonces, a la larga eso también representa un riesgo, y lo que tiene que hacer es llamarnos a nosotros a estar justamente alerta. De todas formas, hay que tomar en cuenta que la apertura de las escuelas, el regreso a clases de los estudiantes, que es lo más importante, debe ser una parte muy importante también de una serie de acciones relacionadas con todo un proceso general para poder adoptar una nueva normalidad. ¿A qué se refiere esto de la nueva normalidad? Si nosotros vivimos en una situación común y corriente en la cual no ha habido modificaciones, cambios, y establecemos la misma rutina durante largo tiempo, la misma costumbre dentro del mismo lugar y entre todo el grupo social, entonces estamos hablando de una situación de normalidad. Sin embargo, al cambiarse algunas condiciones que lo que hacen es en definitiva hacer que nosotros tengamos que ajustarnos a nuevas circunstancias, entonces ahí es en donde nosotros estaremos hablando de una nueva normalidad.
Escuchaba el otro día a un conferencista, me parece que era de la OMS, que el caballero este decía que efectivamente lo que sucede es que de aquí en adelante lo más probable es que veremos una modificación drástica en la forma de actuar, en la forma de vivir dentro del mundo, sobre todo en algunos países. Yo personalmente considero que sí, efectivamente, he visto que nosotros en Ecuador, en Quito, en la zona donde yo vivo, hemos podido ver y he podido observar la modificación de todas las actitudes, inclusive en la manera de interrelacionarse con otras personas. Los saludos ahora son a distancia, es un hecho real, la forma como se maneja los negocios, los almacenes, todo el asunto es totalmente diferente como fue anteriormente. Entonces ahí es en donde más fácil pienso yo, para los niños y los adolescentes lograr adaptarse. Sin embargo, este proceso de adaptación va a tomar un poco de tiempo y ahí es en donde nosotros tendremos que apoyar directamente, ¿no? Hay especialistas justamente que indican que es posible que estas escuelas, las escuelas en general, reabran durante un periodo de tiempo y que luego algunas de ellas inclusive tal vez se vean obligadas a cerrar nuevamente de manera temporal, dependiendo de la situación como se vaya dando. Es la razón por la que yo mencionaba justamente lo del feriado anteriormente, porque en la práctica es muy posible, de acuerdo a las previsiones de algunas personas, que eso puede, este tipo de eventos pueda detonar nuevamente otra vez totalitarias. Situaciones con las que efectivamente tenemos que volver a vivir, ¿no? O aprender a vivir. Entonces, por ello tendremos que adoptar mecanismos específicos de flexibilidad y adaptarnos de manera correcta para garantizar la seguridad no solo de los estudiantes, sino de las familias y de toda la sociedad en general. Me he permitido hacer una síntesis, si es que logramos todavía no ingresar, digamos, a las diapositivas, les ruego no se preocupen, el asunto básico es que todo el documento esté entregado y si es que se lo encuentra, Así es, magnífico, si no se Renancito, encuentra, sí. no Estamos importa, intentando abrir, pero lo se nos entregaré. complicó un poquito por lo del internet del correo. Estamos Ya. un poquito complicados, pero ya lo Bueno, vamos a, estamos trabajando y estamos para poder pasar las diapositivas. de hecho, María No Elena, sé, el hecho de Renancito, que tengas diapositivas, perdón, que las no diapositivas sé estén si ella, puestas es más para que las personas puedan mirar directamente los documentos en lugar de estar observando únicamente a mí, con lo cual se va a aburrir mucho, ¿no? a lo Esa es mejor la que le cuestión observemos a básicamente. usted entonces, Renancito, no hay problema. Ya le voy a enviar Ya, ahorita las diapositivas, ya las tengo. correcto, Usted perfecto. me dice Igual que las yo diapositivas ya las y yo estoy les viendo ahora abro, yo mismo. les envío nomás. Ok, listo, muchísimas gracias. Les decía que yo me he permitido establecer una síntesis, como les decía, en base a algunos elementos bibliográficos muy importantes, con respecto a las medidas preventivas que pueden aplicarse. Estas son medidas generales que en algunos otros países ya se han aplicado y que aquí se están planteando justamente cómo desarrollarlas de manera correcta, pero como digo, son elementos que no es que únicamente nosotros vamos a escuchar y decir, sí, los vamos a aplicar y punto, sino que también tendremos que ayudar a construirlos, ayudar a manejarlos. Entonces, dentro de estas medidas Eh, preventivas, algunas de las, haciendo una breve recapitulación, yo las había sacado de algunos elementos que inclusive son políticas de Estado en otros países, ¿no? Entonces, entre ello está justamente la forma o la necesidad de organizar la movilidad pública y privada para evitar las aglomeraciones. Aparentemente, uno de los más grandes medios, las mejores maneras de poder diseminar este tipo de enfermedades, efectivamente son las aglomeraciones. ¿Por qué? Porque si es que estamos en contacto cercano con otras personas, es mucho más sencillo que nos contagiemos que si nos encontráramos a cierta distancia. Entonces vi un cuadro, inclusive el otro día, muy interesante, en donde se mencionaban los porcentajes de capacidad de contaminación con respecto a la utilización de mascarillas o tapabocas y la distancia que se utiliza entre una y otra persona. Me pareció sumamente interesante y vale la pena solamente mencionar el hecho de que mientras más utilicemos protecciones, como estos tapabocas y la distancia, menos riesgo tenemos de contaminarnos a nosotros, contaminar a nosotros y de contaminar a otras personas en caso de que nosotros también seamos portadores y que no lo sepamos. Entonces sí, es una de las cosas más importantes de poder establecer este proceso de organización de movilidad pública y privada. ¿Por qué me refiero a privada? Porque en muchos de los casos nosotros sabemos que sobre todo cuando se lleva a los estudiantes a las clases, hay padres de familia que se hacen cargo de varios niños para llevarlos en su auto y utilizar un solo auto para llevar a muchos de ellos, o a algunos de ellos al menos. Entonces, ahí es justamente donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en el campo privado, en lo que nos compete, ¿no? El otro campo, en cambio, serán las autoridades, aquellas que determinan de qué manera establecer este tipo de transporte público y todo lo demás. Bien.
Entonces hay que tener mucho cuidado nada más. Otro elemento que encontré que me pareció muy interesante justamente es el escalonar el comienzo y el cierre de la jornada escolar, para que no coinciden muchísimos estudiantes al mismo tiempo en el lugar. Bueno, ya se había planteado esto desde hace mucho tiempo y que lo lógico, justamente para evitar problemas de aglomeración en las horas pico, antes de que se dé el proceso de la pandemia, hubiera sido el que se ingrese a diferentes horas en diferentes instituciones educativas, en diferentes oficinas, de tal manera que en realidad la tal hora pico más bien quede diluida y simplemente nos movamos a diferentes horarios. No se ha logrado hacer, que yo sepa, la mayor parte de las escuelas y colegios normalmente suelen empezar a la misma hora, donde ahí es el problema que nosotros tenemos cuando nos movilizamos a nuestro lugar de trabajo, no dejarles a los chicos, nos topamos con unas aglomeraciones extraordinarias. Si le hiciéramos hacer este proceso académico, sería magnífico, es decir, que ciertos grados, pues, en la misma escuela pueda ingresar a diferente hora de otros, sería excelente para que los chicos puedan tener menos contacto inclusive. Ahora, ahí mismo viene el asunto de lo anterior, que es justamente la organización de la movilidad privada, la movilidad pública, porque tampoco es tan sencillo el hecho de que vaya a haber una flota completa de autobuses o de vehículos que puedan trasladarles cada hora a diferentes grupos de estudiantes. Entonces, ahí es algo en lo que nosotros tenemos mucho que aportar en realidad. Igualmente, el proceso de escalonar las horas de comer y de los recreos, la hora de lunch, como se denomina en nuestro medio, básicamente, tiene el mismo objetivo, ¿no? Es decir, que se utiliza diferentes horas para que no haya este tipo de cruces. Y yo he podido ver en algunas instituciones educativas, en el transcurso del tiempo, que efectivamente sí se desarrolla de esa manera, porque no teniendo comedores demasiado grandes o bares demasiado grandes, sí es necesario que los chicos les den de diversos cursos a unas horas determinadas para poder ocupar esos lugares y tener su hora de descanso para la utilización de las canchas y todo lo demás. Es muy interesante. Y creo que no habría problema en implementarlo ya dentro del proceso de clase mismo, ¿no? Ahora, en algunos lugares también se recomienda el hecho que sería importante mover las aulas de espacios provisionales e inclusive dictarse clases al aire libre para evitar que si hay alguien contaminado, esta contaminación se concentra en un lugar cerrado. Una cosa importantísima. Yo recuerdo hace muchísimos años, yo daba clases en un colegio, el cual ya no existe al momento, que era en pleno campo, y nosotros muchas ocasiones solamente por el amor a la naturaleza salíamos y nos sentábamos en el pasto, a poca distancia de donde estaban las vacas de los vecinos, ¿no? Y era tan interesante y tan agradable mantener las clases de allí que, bueno, si ahora se logra hacer algo así, con el objetivo de evitar la contaminación, sería magnífico. Igualmente, es importante que se desarrolle un proceso de mejora de instalaciones, desde el punto de vista de la infraestructura, instalaciones de agua, instalaciones sanitarias. Y más importante todavía que la mejora de las instalaciones de agua sanitarias es que se mejore su utilización, que se les dé un uso adecuado. Es decir, deben estar en óptimas condiciones, ser las mejores posibles, y además de eso utilizarse de la manera correcta para que esto tampoco sea un medio de contaminación entre los propios jóvenes. Igual eso puede ser también utilizado en nuestra propia casa, ¿no? En nuestro propio medio lo podemos hacer. Igualmente, hay que tratar de siempre ir mejorando mediante las sugerencias que podemos establecer o las medidas que podemos plantear todos estos sistemas de higiene y protección, el lavado de manos, protocolos de comportamiento dentro del grupo social, como el distanciamiento físico, procedimientos de limpieza, de instalaciones, de todo lo que estemos ocupando, y preparación de alimentos. ¿Qué logramos nosotros si tenemos cuidado efectivamente en la calle y en nuestra casa y adentro? Tal vez estamos portando directamente en nuestra ropa el virus y a la larga simplemente no lo evitamos hacer. Entonces ese tipo de cosas deben tomarse. Aquí, en que están mencionadas en cambio, cuáles son efectivamente las estrategias actuales, las estrategias reales que nosotros estamos utilizando como apoyo a los estudiantes. Aquí estamos entrando de manera directa a lo que es el tema específico de la charla. Hay que tomar en cuenta que los jóvenes, los chicos, los niños, han continuado estudiando bajo circunstancias que han sido sumamente difíciles, ¿no? Muy complejas. Y esto se ha logrado hacer con la ayuda de sus maestros y de los padres. Yo recuerdo hace muchos años, por circunstancias de un grave problema que tuvimos a nivel de generación de energía eléctrica aquí en el Ecuador, el gobierno del momento tuvo que adelantar una hora el ingreso a todas las instituciones educativas, sobre todo,
Y era una cosa compleja ver a los chicos que anteriormente salían a las 6:15, digamos, a coger el bus que les llevaba a su escuela, de pronto encontrarles a las 5:15, todavía oscuro, a veces con lluvia, niños pequeñitos que todavía estaban medio dormidos, y sin embargo se adaptaron, es decir, el ser humano es adaptable. Y los jóvenes son mucho más adaptables inclusive que nosotros los adultos. Entonces, simplemente lo que vale la pena resaltar aquí es el hecho de que los chicos han continuado, esos no se han detenido para nada. En muchos de los casos quienes se han detenido han sido a veces los padres, ¿no? Tal vez por no poder hacerlo, por falta de tiempo o otras circunstancias, pero hay que aprovechar justamente eso, de poder prestarles ayuda para continuar con el proceso directamente. Entonces, si es necesario que ellos tengan nuestro apoyo, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y también nosotros, si no podemos hacerlo de manera directa, simplemente podremos pedir. Lo hemos hecho durante este tiempo y lo seguimos haciendo, y quién sabe cuánto tiempo más lo haremos, a las instituciones educativas, a los profesores. Esa es la cuestión básica. De tal manera que hay que tomar en cuenta que los planes escolares puede incluir empezar el año con cursos de repaso o recuperación. Hay una cantidad inmensa de mecanismos mediante los cuales se puede cubrir los vacíos que pueden haberse generado durante esta época en la cual los chicos han estado alejados de la escuela, ¿no? Un hecho real. Entonces, esa es la cuestión simplemente de didáctica y además de eso, de habilidad de las instituciones y de los profesores, sobre todo, el poder hacer estos procesos de recuperación. Entonces, no le veo complicado este asunto, es solamente cuestión de adaptarnos a este nuevo sistema. Ahora, también se puede programar otras actividades fuera del horario escolar. Bueno, siempre ha habido actividades extracurriculares y estas tareas complementarias que se hacen directamente, ¿no? Entonces, si se programa de la manera adecuada sin llegar a cubrir, a atosigar a los jóvenes y a los niños, pues simplemente se puede completar con estos trabajos los vacíos que habían quedado anteriormente por alguna circunstancia, ¿no? De todas maneras, una cosa que es también importante es el hecho de que en algunos lugares están utilizando modelos de aprendizaje mixto. Esos modelos de aprendizaje mixto se han hecho, han utilizado aquí en el Ecuador, yo mismo los he utilizado de manera directamente, en los cuales se combina la enseñanza en las aulas y la educación virtual, la educación a distancia. De tal manera que efectivamente lo que se hace es un proceso de complemento de los dos procesos directamente. Y simple y llanamente, a la larga, nosotros continuaremos de todas formas en este proceso de educación virtual. Escuchaba el otro día en las noticias que aparentemente hay programas mediante los cuales, o proyectos mediante los cuales se establece que a partir de febrero se podría empezar a regresar aquí en el Ecuador, al menos en el campo de la educación pública, ya a tratar de retomar otra vez este proceso de clases presenciales. Bueno, de todas maneras tendrá que ser paulatino, supongo, cuando ya se haya cumplido con todo lo necesario, pero eso no cambia absolutamente lo que estamos planteando, el hecho es justamente de la aplicación de estos modelos de aprendizaje. Es más, sería una innovación que se pueda aplicar de ahora en adelante, de manera continua, en todos los establecimientos, justamente este proceso para mejorar los sistemas de aprendizaje. Y lo que es importante también que es necesario que se establece en la casa, de manera directa, como ahora, rutinas relacionadas con la escuela y el trabajo escolar. Es decir, a la larga nosotros sabemos que las sociedades que más han logrado avanzar, las que más han desarrollado, aquellas que tienen mejores condiciones de vida, son las sociedades más disciplinadas. Si es que nosotros hemos tenido la previsión desde que empezó este proceso, ya con los avisos que nos dieron de la situación, cómo se iba a venir, y logramos establecer ya rutinas, sistemas de disciplina específico para poder continuar con el proceso, estamos en un campo magnífico de desarrollo. Si no lo hemos hecho, si no lo previmos, es el momento de hacerlo, nunca es tarde para tomar una medida, ¿no? Es un hecho real. Este proceso lo que permitirá justamente es ayudar a que los chicos no se sientan íntegros, ¿no? O igualmente si tienen problemas de concentración u otro tipo de circunstancias, el hecho de cambiar el estado mental que tienen ellos a un proceso mediante el cual ellos tengan inclusive horario desarrollado el proceso de trabajo, de estudio, les va a ayudar justamente a organizarse para muchas otras cosas. Ok, nosotros tenemos que considerar, tenemos que sopesar el hecho de que les puede enfrentar problemas muy serios como la tristeza por la pérdida de un familiar. Se han dado esos casos, es un hecho real. O una extrema ansiedad producida justamente por la pandemia, por este encierro obligado a que nos hemos sometido y por la limitación de los elementos que anteriormente nosotros desarrollábamos en nuestra vida constante, cotidiana.
Recordemos que los jóvenes, al ser tan activos, y los niños también, por supuesto, estaban acostumbrados a salir, a ir a hacer compras o acompañar a hacer compras, a pasearse, a hacer deporte, a ver a sus amigos, el mero hecho de las clases y todo lo demás. Entonces, este tipo de circunstancias ha traído problemas muy serios, en muchos casos, en realidad, dentro de las propias familias. Peor todavía cuando se ha dado justamente casos de enfermedad que ellos han podido ver de manera directa la pérdida de alguien muy apreciado o el proceso del propio deterioro de la salud de alguien, aunque se haya recuperado, de todas formas es algo bastante duro, ¿no? Entonces, cuando ya se logra determinar esto, que es algo que nosotros lo hacemos todos los días en realidad, sí es importante que se pueda establecer ambientes propicios, ambientes que sean estimulantes, para que se pueda reaccionar de manera positiva dentro de esos requerimientos, de decir a las necesidades que los chicos tienen en definitiva, ¿no? Y la manera de expresar los sentimientos de ellos tendrá que ser apoyada por nosotros a fin de que ellos no se vayan guardando directamente eso que están sintiendo, sino que efectivamente lo compartan. Entonces, al compartirlo, podremos inclusive encontrar soluciones, podemos conversar acerca de cosas y los chicos podrán comprender de manera mucho más profunda realmente qué es lo que está sucediendo, cuáles son los problemas a los cuales se han enfrentado y que se seguirán enfrentando lo más probablemente. De tal manera que hay que tomar en cuenta también que los niños y los adolescentes, por separado, ellos también enfrentan las crisis de manera diferente a nosotros, a los adultos. Entonces, en el momento que ellos están enfrentando ese tipo de situaciones, su reacción no es la misma que la nuestra. Y ahí viene el pequeño problema. Muchas ocasiones nosotros, como padres, como abuelos, como tíos, como profesores, como maestros, no nos acordamos de cuando éramos niños y cómo era lo que sentíamos en realidad. Entonces nos toca sondear cuál es la forma de sentir de los chicos y simple y llanamente tratar de comprenderles a ellos para poder ayudarles de manera directa. Eso es lo que interesa en realidad. Este apoyo que nosotros podemos darlos debe ser efectivamente enfatizado, debe ser hecho con mayor énfasis en los momentos de inquietud o frustración. Existen muchos ratos en los cuales nosotros nos damos cuenta que eso está sucediendo y tendremos que ver la manera justamente de lograr hacerlo para poder mostrarles a ellos que nosotros estamos allí para ayudarles, ¿no? Entonces, si les ayudamos de esa manera, algunas de las cosas pueden ser el establecer justamente de los que hemos hablado, cronogramas específicos, disciplinas específicos, para que el aprendizaje sea algo divertido. No solamente el aprendizaje curricular, el aprendizaje de las materias, sino el aprendizaje de la vida. Simplemente presentarse a las cosas que se están viviendo hacia nosotros. Y otra cosa que es importantísima, que en muchos de los casos no lo hacemos por falta de tiempo, por falta de conocimiento, o simplemente por comodidad, por brindarles comodidad a los chicos, es la necesidad de incorporar a los niños, a los adolescentes, a nuestras actividades diarias, a las actividades que estamos desarrollando todos los días. Una cosa muy básica puede ser el asunto de la cocina, un proceso de lectura, los juegos en familia. Hay muchos hogares en los cuales se hacen procesos de oración. O sea, hay muchas situaciones en las cuales podemos involucrar directamente a los chicos. Hay personas que trabajan dentro de la casa mismo, hacen trabajo manual, pueden ayudarles los chicos, aunque no sea trabajar en definitiva, pero con ideas y cosas, es decir, que ellos sientan que están involucrados con nosotros dentro del proceso de desarrollo, que somos una familia que está avanzando de manera directa. Eso es lo interesante. Y es básicamente lo mismo que los profesores hacemos con los estudiantes o que podemos hacer con nuestros estudiantes para desarrollar justamente el proceso de conocimiento. Es simplemente cuestión de determinar cuáles son los mecanismos más adecuados para desarrollarlo, ¿no? Otra cosa que también me pareció muy interesante porque lo pude ver de manera directa, cómo se iban conformando, es que grupos comunitarios, grupos dentro del barrio, ¿no? O grupos familiares, para conectar con otros padres, de hecho, otros profesores, otros maestros, que estén pasando por las mismas experiencias, a fin de intercambiar consejos, recibir apoyo, dar ideas, todo ese tipo de situaciones es interesante desarrollarlo. Nosotros, absolutamente nadie sabe absolutamente todo, es muy real, y siempre va a haber una cosa más que podamos aprender y la experiencia de otros siempre va a ser útil para nosotros. Y nuestra experiencia también va a ser útil para otras personas. De tal manera que a pesar de que no debemos estar en contacto personal directo completamente, sino separados bien por el espacio o bien por una pantalla, que se trata de estos sistemas técnicos,
Entonces, simple y llanamente, mantener esa relación. Los beneficiados a la larga serán efectivamente nuestros hijos, nuestros estudiantes. Esta enfermedad de coronavirus ha generado ansiedad, ha generado estrés, incertidumbre. La incertidumbre ese rato se mantiene. Si ustedes se fijan y hacen una visión retrospectiva cuando inició todo este proceso, nadie sabía de qué se trataba, ¿no? Se hablaba al principio de que efectivamente había un virus que estaba circulando y que este virus estaba haciendo mundial, que había afectado a muchísimas personas. Las personas empezaron a cerrarse dentro de sus casas, no solo por las medidas obligatorias tomadas por el Estado, sino por propia iniciativa. Y eso empezó a generar estrés porque la gente dijo, muy bien, ya no estoy trabajando, ya no estoy aportando, ¿de dónde voy a vivir? ¿Con qué voy a mantener a mi familia? Es un mito real. Y los niños, los jóvenes, sienten absolutamente también ese tipo de sentimientos, ¿no? Los tienen de manera directa. Y ellos, al ser personas que no están desarrollando el proceso, que no han llegado al nivel de desarrollo mental suficiente para comprender su total estos elementos, probablemente tienen sentimientos mucho más intensos que los nuestros. Entonces, para ellos la ansiedad y el estrés tal vez es más fuerte. Esa incertidumbre que decimos nosotros, que qué es lo que pasará mañana, vale la pena simplemente a los jóvenes trasladarles como una provisión que es pasajera. Nosotros sabemos que todo está establecido en etapas, mira, es una sucesión continua de etapas, de sube y baja. Eso es todo el asunto, de tal manera que más bien lo que hay que hacer es adaptándose cada día. Eso es lo interesante, ¿no? De tal forma que los campos en los cuales ellos o nosotros también hemos llegado a tener mucho nivel de estrés, es el cierre de las escuelas, el alejamiento del medio social para los niños y jóvenes es muy importante, el medio social, el aislamiento familiar. Hay familias que no volvieron a verse durante todos estos meses, no se han vuelto a ver más de quién sabe cuánto tiempo más, con el hermano, con el primo, con el tío, con la madre, con el abuelo, no se están viendo, ¿no? Y todos los eventos que anteriormente estaban planificados también se han creado. Entonces, todo ese tipo de situaciones deben ser considerados de manera directa, ¿no? Y por ello, ellos necesitan sentirse amados y apoyados. Nosotros debemos darles a ellos todo ese apoyo en esta nueva época de normalidad, la cual de hecho es temporal. ¿Ya? Perfecto, perfecto, listo. Ok, María Elena, muchas gracias. Entonces, la licenciada Mónica, unos minutos, por favor. Bien, yo me había permitido, dentro de los documentos que estaba revisando, justamente encontré, y por eso me había permitido poner aquí, unos elementos establecidos por la doctora Lisa Damour, justamente, en el cual se plantea 6 maneras para ayudar a enfrentar el confinamiento, ¿ya? Eso es un proceso muy interesante porque de lo que pude ver de la biografía de la doctora Damour, se trata de una psicóloga muy connotada, con mucha experiencia y que efectivamente es citada en algunos textos internacionales inclusive, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es un resumen de lo que ella plantea básicamente, y si vale la pena mencionar. Primero, permanecer tranquilos y proactivos. Sabemos lo que, o comprendemos aparentemente lo que es la tranquilidad y la proactividad, esa actividad que nosotros debemos tomar de una manera directa, ¿no? En relación a las cosas que se van presentando. Es una simple situación de causa y efecto, es decir, si nosotros tenemos algo determinado que se presenta como una causa, como un problema determinado, nosotros iremos a ver cuál es el efecto y en base a ese efecto reaccionar de manera correcta a fin de darle solución en caso de tratarse del problema. La doctora dice que los padres deberían tener conversaciones calmadas con sus hijos sobre la enfermedad y la responsabilidad que ellos mismos tienen sobre su salud. Es decir, concientizarles a los niños, perdón, aunque sean muy pequeños en realidad, de que ellos tienen que cuidarse y que al cuidarse están cuidando al resto de personas. Yo tengo un nieto de 3 años y mi nieto de 3 años está perfectamente no entrenamos, él está perfectamente consciente de las cosas que tiene que hacer para cuidarse. Por ejemplo, tiene 3 años y unos pocos meses más. Cuando salimos a alguna parte, lo primero que le hace es usar su mascarilla. Tiene mascarillas de superhéroes. Entonces las mascarillas de la sociedad, sale afuera, el rato que sale al patio antes de subirse al auto o salir afuera, se cambia de zapatos, en la casa usa los zapatos o pantuflas, y al salir afuera se pone otros, eso solo para la calle, esos zapatos no entran nunca. Entonces él está pendiente de eso. Y luego cuando regresa, va y directamente va a lavarse las manos, se lava la cara, estira todo, es definitiva, pero a la larga ya tiene conciencia de qué es lo que debe hacer para protegerse. Y eso es algo importante, porque nosotros no todo el tiempo vamos a estar con los niños.
Recordemos que los niños van a regresar a la escuela un rato determinado y que si ellos no tienen ese tipo de estructura mental, de pensamiento de cómo cuidarse, cómo protegerse, pueden descuidarse muy fácilmente y las consecuencias son imprevisibles en esta situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese elemento básico, ¿no? Hay que decirles, dice la doctora, que es posible que algún miembro de la familia empiece a tener síntomas en un momento determinado, es decir, hay que prever el hecho de que alguien se enferme también. Y efectivamente, no solamente hay que enseñarles a reconocer cuáles son esos síntomas, sino también, en cierta forma, hacerles notar que no hay que ser excesivamente temerosos, pero contarles la realidad acerca de lo que la situación puede suceder, en qué puede desembocar. Entonces, ellos, aún pequeños que sean, por pequeños que sean, deben estar conscientes de cuál es la situación y cuáles son las consecuencias. Por eso decía, es necesario tener esta relación de causalidad, causas y efectos, ni más ni menos. Entonces, para poder ayudar a los hijos, o en el caso nuestro, a nuestros alumnos, a los estudiantes, los padres, los profesores, debemos alentarles a expresar si no se sienten bien, es decir, contarlos cómo están. Si están preocupados, se sienten físicamente mal. Entonces, ese tipo de situaciones afectan dos elementos, la salud física y la salud mental de los chicos. Entonces, nosotros deberíamos estar enterados absolutamente de cuál es la condición completa que ellos están viviendo en este momento, ¿no? Entonces, ahí hay que tratar de comprender los sentimientos de ansiedad, preocupación que ellos tienen, para asegurarles que la enfermedad, bueno, hacerles notar al menos, normalmente es leve, sobre todo si hemos visto en la experiencia directamente en niños y adultos jóvenes. Son las personas que bajar la guardia por esto, porque puede darse el caso de que el virus mute y un momento determinado los afectados también sean ellos. Entonces, ahí el asunto de todo lo que es medidas de prevención, conocimiento. Conocimiento es la clave para todo. Bien, aquí vale la pena recordarles que se puede hacer muchas cosas para mantener esta salud, por lo que hemos mencionado ya, ¿no? Las medidas de prevención, eso es todo el asunto. Y además de eso, tomar en cuenta el hecho de que ellos no solo deben pensar en sí mismos, de su propio bienestar, sino también en el bienestar de las personas que les rodean. Solo de esa forma ellos estarán conscientes de qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, ¿no? El establecer una rutina es importantísimo desde el punto de vista de los psicólogos, no solo desde el punto de vista de los educadores, también de los padres, por supuesto, porque ya decimos que efectivamente hace falta tener estructuras que reflejen qué es lo que nosotros, a qué le damos valor, qué son las cosas que necesitamos en definitiva. Los chicos deben saber que hay momentos para la distracción, que hay momentos para el trabajo, momentos para el estudio, momentos absolutamente para todo. Y que esos momentos están establecidos por alguna razón. ¿Cuál es la razón? La razón es que se cumplan los objetivos que cada uno de ellos tiene. Esa es la cuestión básica. Entonces, si nosotros tenemos la habilidad de elaborar programas diarios, vale la pena también el hecho de incluirles a estos chicos, a estos niños, para que efectivamente ellos también puedan aportar, inclusive con decisión, con respecto acerca de qué es lo que vamos a hacer. De tal manera que hay que, perdón, tratar de coordinar que todas estas actividades abarquen el tiempo que sea el adecuado, el tiempo correcto, a fin de que no tengan problemas en realidad ellos ni nosotros con el desarrollo de todas las actividades, ¿no? Entonces, para los chicos, para los jóvenes, siempre será un alivio muy amplio el prever lo que va a ocurrir, el saber a qué se van a tener. Para nosotros, para los adultos, por ejemplo, eso es algo importantísimo. O sea, el vivir en una situación de inestabilidad es muy serio, y lo importante básicamente es que esté en nuestras manos de poder establecer justamente lo que podemos prever y desarrollar, a fin de que tengamos ya previsto que podamos planificar en base a ello, ¿no? Propiciar que los niños sienten y expresen sus propias emociones. No siempre existe en las familias una relación de confianza suficiente como para que los padres puedan conocer los sentimientos de los hijos y viceversa. Ni tampoco dentro de la escuela se da esta situación. O sea, el profesor, si bien es cierto, se encuentra en realidad con sus estudiantes, ahora es un contacto todavía mucho más lejano, si es por medio directamente temático, pero a la larga nosotros debemos tratar de propiciar que los niños puedan expresar estas emociones, estas sensaciones, para que de una forma puedan desahogarse justamente al contar eso, y además de eso, nosotros podamos, el grupo me refiero, apoyarles dentro de nuestras ideas o haciéndoles ver la realidad de la acción como se va presentando, ¿no? Hay que tomar en cuenta que
Al cerrarse las escuelas, se cancelaron obras de teatro, conciertos, competencias deportivas, cantidades inmensas, ¿no? Y esto ha presionado muchísimo a los jóvenes y a nosotros, como padres, como profesores, ¿no? Entonces, son grandes pérdidas. Y a la larga, como digo, la explicación de cuáles son las circunstancias se ha presentado, por qué se ha presentado, qué debemos esperar y qué hacer para evitar tener esta grave depresión, en realidad sí está en nuestro. De todas maneras, en caso de que nosotros no logremos tener un contacto profundo, de todas formas, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, siempre hay que mostrarles empatía, siempre hay que mostrarles apoyo, hay que demostrarles siempre que nosotros estamos ahí para ellos. Eso es en definitiva. Es probable que en ciertas circunstancias no podamos hacer nada, es un hecho. Sin embargo, que ellos sepan que ahí estamos nosotros, les vamos a apoyar. Eso es toda la cuestión. Y esto se presenta en todas las circunstancias de la vida. He podido yo ver en casos de chicos, inclusive, que han desarrollado dependencias o que tienen otros problemas, cuando ellos encuentran apoyo en muchas circunstancias, ese es el inicio justamente para volver a retomar su vida normal y para solucionar todos los problemas que se hayan presentado ahí, ¿no? Es importante también que se verifique lo que están escuchando, la información que ellos reciben. Es importante, ¿no? Definitivamente que conocer nosotros, que los chicos ya saben de qué se trata la situación, no solo de la pandemia, sino del desarrollo de la vida en sí mismo, y hay que nosotros tratar de conocer directamente cuáles son las fuentes de información que ellos tienen para ver las adecuadas y pulir esa información y en muchos de los casos rectificar aquellos elementos que son equivocados. Hay muchas cosas que yo he podido ver que los chicos ahora reciben por los medios de información directa y son datos equivocados, son cosas exageradas, en otros casos, en cambio, son cosas que no se les ha dado el justo valor. Entonces es importante que nosotros estemos aquí con ellos a fin de explicarles o apoyarles para que ellos entiendan de manera mucho más clara de qué se trata el asunto. Otra cosa que yo también pude ver y que concuerdo totalmente con la autora que estoy mencionando es el hecho de que por el uso de los sistemas telemáticos, y estaba escuchando las noticias recientemente, se ha dado una cantidad inmensa de casos de acoso, ¿no? Acoso de todo tipo a los jóvenes, sujetos que sin conciencia y sin ningún tipo de valores, simple y llanamente, más bien están dedicados a molestar, no sé, a hacer una cantidad de cosas negativas en contra de los jóvenes, y entonces ahí viene el asunto donde nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de hacerles notar a ellos, en primer lugar, en qué consiste el acoso, que si lo que están viendo es una cosa o no es una cosa, en realidad, no alentarles jamás a que confronten a estas personas que les acosan, de ninguna manera, porque nosotros estamos para defenderles, en definitiva, ¿no? Tanto los profesores como los padres, vamos a defender para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no están todavía capacitados. Eso es lo básico. Esa es una de las principales razones de la necesidad de volver justamente a la escuela en un momento determinado. Es decir, preparar para que dentro del medio social en el que los chicos se desenvuelven en la escuela, ellos puedan también a su vez aprender a afrontar esa situación. Y eso implica que ellos deben estar alentados para que acudan ante nosotros, a las personas que les están rodeando, que estén capacitadas para hacerlo, por supuesto, en apoyarles, en darles ayuda y explicación. Ese es el asunto. Entonces, es un punto que yo considero que es importantísimo, importantísimo. El encontrar distracciones es un elemento sumamente interesante. Ha habido circunstancias durante este proceso que hemos pasado metidos en un lugar determinado, encerrados la mayor parte del tiempo, en donde en realidad en muchas circunstancias hay personas que han llegado inclusive a tener cierto tipo de distrofias y cosas así por la falta justamente del ejercicio. Si los chicos son tan activos y están en lugares pequeños, en un confinamiento muy reducido, es difícil realmente desarrollar este tipo de cosas. Afortunadamente estamos empezando a superar ya el proceso, pero no quiere decir que esté no se puede al momento ir a los sitios de reunión pública tranquila y mezclarse como anteriormente se hacía, ¿no? Entonces ahí vale la pena el establecer conversaciones para que haya mucho más conocimiento, mucho más contacto entre nosotros y ellos también puedan ampliar más expresar sus sentimientos, ¿no? Para que al momento que se pueda, justamente, estos chicos puedan ir a utilizar, sea fuera o dentro de casa, distracciones específicas con
actividades que se vayan desarrolladas a fin de que su preocupación se disipe, puedan tranquilizarse directamente. Ya habíamos dicho que es necesario establecer cronogramas, establecer disciplinas, horarios específicos para desarrollar todo tipo de actividades que les pueda dispersar a los chicos, ¿no? Con respecto a los aparatos electrónicos, no existe, considero yo, ninguna normativa específica que podamos nosotros plantear de manera directa a ellos, porque cada circunstancia es diferente. Hay muchos chicos que son muy dependientes de los aparatos electrónicos, de la comunicación con sus amigos, de las redes sociales, que otros no, realmente no lo utilizan mucho. Entonces dependerá más bien de cada caso. Lo que sí es importante mencionar aquí es que hay que tener cuidado para que no se abuse de la utilización de aparatos, no se llegue a tener una total dependencia de ellos, y más bien que los chicos tengan tipo justamente dejándolos de lado a todos esos elementos para poder centrarse un poco dentro de lo que es su propia vida y la vida de las personas que les rodean, ¿no? Entonces, ahí viene el asunto. Y el otro elemento básico es que es importante vigilar el comportamiento. El comportamiento propio se refiere tanto al comportamiento de los chicos como el comportamiento nuestro. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos sometidos a este proceso de ansiedad, de estrés, y entonces nosotros estamos transmitiendo eso directamente a nuestros chicos, y a la larga los chicos inclusive están dándose cuenta de qué es lo que nosotros hacemos o ese tipo de señales que transmitimos. De tal manera que si empezamos a perder el control de la situación en un momento determinado, es importante controlarse y no mostrarlo para nada, porque los chicos nos ven a nosotros en realidad como el pilar, al menos dentro de la familia, sea padre, madre o las personas con las que ellos vivan de manera directa, luego en el caso de la escuela, en las clases, con sus profesores. En realidad los chicos deben vernos a nosotros como elementos incólumes, no nos destruimos fácilmente y no nos caemos. Y si algún rato nos caemos, bueno, nos levantamos y punto, no ha pasado nada. Eso hay que mostrarle a los chicos, ¿no? El hecho de poder continuar de manera directa es lo interesante. De todas formas, no podemos permitir que nuestro malestar emocional impida que los chicos se sientan seguros o que el resto de la familia se sienta seguro. Pero principalmente que los chicos sean aquellos que tengan una sensación de seguridad en base a lo que nosotros estamos mostrando, ¿no? Y una cosa importante es que existe un proceso que se denomina disciplina positiva, que en la segunda parte vamos a ampliar porque es sumamente interesante esta parte de aquí, y que sirve para mejorar la salud mental y física también, ¿no? Y para que los chicos tengan un desarrollo totalmente eficaz dentro de su docente, ¿no? Porque a la larga nosotros tenemos que determinar justamente cuál es la mejor manera de educar a nuestros hijos, sean pequeños o sean grandes en definitiva, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta una situación. Si nosotros estamos dentro de ese proceso en el cual también estamos sometidos a esta presión y todo lo demás, hay que tomar muy en cuenta que los gritos y la violencia no ayudan para nada. Los niños en realidad no son malos, no pueden considerarse que son malos. Lo que puede haber es un mal comportamiento desatado por las circunstancias que se rodean. Este es el caso básico. En la mayor parte de los casos, cuando hay mal comportamiento de los niños, no es porque los niños les nazca ser así. No es un elemento instintivo ni tampoco innato, sino que es una reacción ante el medio ambiente, ante las circunstancias que están viviendo dentro de su familia o dentro de su grupo social. Entonces, ahí hay que tomar muy en cuenta esto. Y en realidad lo que hay que controlar, lo que hay que organizar, lo que hay que dirigir, no es al niño, a su comportamiento. Ese es el asunto básico. Lo que hay que pulir es el comportamiento. Y eso hace que se pula el chico también de paso, ¿no? Una cita muy interesante, directamente de la doctora, es los progenitores no quieren gritar ni pegar a sus hijos. Lo hacen a estresados y no ven otra solución. Es decir, están obnubilados, no ven nada, la vida es ciega, en definitiva. Y entonces, el asunto básico, lo que dice la doctora Kluber, en cambio, de la Universidad de Oxford, es que los malos actos en realidad empeoran la situación en lugar de solucionar, empeoran todos los problemas que existen. Y pueden afectar de manera adversa toda la vida. El maltrato que una persona realice con un niño pequeño, adolescente, puede dejar marcado desde ahí hasta el día en que fallezca, ni más ni menos. Y es más, inclusive puede constituirse hasta en un mal modelo a seguir en definitiva. Entonces, tener mucho cuidado con estos malos tratos. En ciertos medios se utiliza todavía
ciertos niveles de violencia para castigar algunas situaciones con los chicos. Ese tipo de situaciones, pues, tienen que ir cambiando, tienen que ir cambiando. Pero para ver eso, que nosotros mismos tendremos que ir cambiando. No recuerdo muy bien, hace muchos años que escuché yo, algún autor, apenas me acuerdo, les mencionaré, decía que para educar a una persona se empieza 50 años antes de que nazca. Y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que vamos a educar a una persona 50 años antes de que nazca? Y la lógica es muy sencilla. Simplemente se empieza a educar a un sujeto, se empieza a enseñarle a este sujeto, y este sujeto va aprendiendo poco a poco y crece, se desarrolla y tiene sus hijos. Y a su vez se empieza a educar a esos hijos, específicamente, y a esa segunda generación, fíjense ustedes, de manera directa, y ese hijo también está creándose, está desarrollándose de manera continua, y luego viene a tener también sus hijos, es una tercera generación. En esta tercera generación, entonces, ¿de dónde es efectivamente ya se produce un efecto mucho más amplio de desarrollo? Me parece sumamente interesante, les digo que no me acuerdo qué era el autor, pero sí me acuerdo justamente lo que decía John Adams, que fue presidente de los Estados Unidos. John Adams decía, yo hago la guerra, mi generación, yo hago la guerra para que mis hijos hagan el comercio, fíjense ustedes el comercio, y para que mis nietos se dediquen a las artes. Él estaba hablando justamente de esas tres generaciones. En la una, de la cual ellos estructuran su medio, su país, su gobierno, lo que quieran. En la segunda, en donde ya habiendo paz, los hijos se desarrollan a un crecimiento económico, desarrollo, y el tercero, donde los nietos, en definitiva, esta tercera generación, se dedica a la creación, a las cosas bellas de la vida. Miren ustedes, eso básicamente es lo que nosotros deberíamos tomar en cuenta de lo que vamos a hacer esta fotografía, ¿no? Bien, en este punto, Elena, si usted tuviera la gentileza, sí me gustaría que se comparte el micrófono para personas, por lo menos, para ver qué opina o qué quiere. Y luego continuar con esta exposición. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Guadalupe? Buenas tardes, sí, me bienvenida. parece muy importante el tema que se ha tratado hoy, debido a que sí, eso es la realidad que estábamos viviendo y estamos pasando. Y más que todo, la situación también que pasamos los docentes, igual, o sea, por decir, necesitamos igual a veces la ayuda también de, no, por decir, nosotros nos estamos preparando para cómo ayudar a nuestros alumnos, a los padres de familia, pero a veces nosotros nos preguntamos también, de qué forma nosotros tenemos el apoyo cuando nosotros también estamos pasando por la misma situación. Eso es más o menos una inquietud que yo tengo. Por ese motivo, yo felicito estos talleres que ustedes están dando día a día. Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe, muy amable. Ya, encantado. Bueno, Guadalupe, el asunto básico es el siguiente. Yo le agradezco sus encomiosas palabras. En realidad, yo considero que es una cosa importantísima el hecho de que cada uno de nosotros como tal, sea nuestro papel de padre o el papel de profesores o de personas encargados de alguna manera de dirigir a los niños, a los jóvenes, nosotros mismos somos los que debemos constituirnos en el pilar en definitiva para poder desarrollar los procesos y además de eso aprender que nosotros aprendemos nosotros. Si bien nosotros buscamos o podemos buscar apoyo en otras personas también, es lógico y es natural, no podemos confiarnos en que podamos obtener este apoyo de tal manera que inclusive dentro de la familia, dentro de las instituciones, podemos confiar en él. Así que lo que sí podemos confiar es en lo que nosotros podamos hacer, si es que nos capacitamos, aprendemos lo necesario y en realidad nosotros ser el puntal de apoyo para las otras personas. Al hacer eso, a la corta o a la larga, poco a poco vamos a ir fortaleciendo nuestra posición y efectivamente seremos esos elementos que están en proceso de constante cambio, constante crecimiento, a los que todo el mundo usa. Mi punto de vista, por supuesto, nada más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias, Renancito. ¿Alguna otra persona que desee, por favor? Allá.
Bueno, aquí nos dicen felicitaciones, es muy importante este tema. Creo que los que pasamos por esta situación de un estado emocional es tremendo, no poder despedirte de la persona que más quieres. Y como docente debes estar presta para poder comprender la situación de los estudiantes y padres de familia. Nos Sí. ponen para felicitarnos, ¿no? Y expresar que es muy complejo poder manejar esta situación como docentes, porque también los docentes pasan por momentos muy, muy difíciles y realmente no reciben una contención emocional adecuada o pertinente y siempre estamos pensando solamente en el estudiante o en los padres de familia, dice. Ok, muy buenas tardes. Muchas gracias. Siempre su aporte para todos los docentes es muy importante. Yo les estoy escuchando casi todos los días. Y realmente son temas muy puntuales que nos enriquecen de todas las maneras posibles, ¿no? Bueno, mi preocupación es la siguiente. Estamos viendo todas las normas de bioseguridad y todos los protocolos que nos ha dado el COE, pero nadie ha tenido la certeza de saber guiar e indicar qué tipos de mascarillas son las apropiadas para poder pues realmente tener una protección asertiva. Debido a que en el país, como no hubo una política clara manejándose y poniendo en práctica la ley de salud orgánica, la ley de salud orgánica y los protocolos y el manual de lencería sanitaria, pues lamentablemente estamos utilizando la gran parte de la población mascarillas y trajes de bioseguridad que son apropiados para la industria, más no para la parte sanitaria. Yo considero que es de vital importancia tener bien en claro cuáles son las mascarillas que sirven y cuáles son las que no sirven. Realmente, pues la Radio Pacha hace unos meses hizo una entrevista a un ingeniero textil, del cual yo soy muy conocida y allegada, y él aclaró, pues dejó muy en claro que una cosa es las mascarillas para el área industrial y otras para afrontar específicamente en esta pandemia. Cabe señalar que en Alemania, pues el gobierno fue muy claro y ellos, ustedes sabrán, pues mitigaron muy rápidamente y controlaron esta situación porque dieron pues las normativas de que todos deben utilizar solo las KN95 anti-germ SMS, que son las apropiadas para esta pandemia. Y obviamente existen otra gama de materiales muy propicios, como los textiles médicos sanitarios, que realmente nos van a brindar con efectividad la protección necesaria. Ese era mi punto de vista y mi pequeña sugerencia. Gracias. Gracias, Pilarcita, muy amable. Ya. Juancito. Perfecto. Pilar, mire, el asunto es el siguiente. Yo no tengo conocimiento desde el punto de vista técnico con respecto a lo que es el mejor tipo de mascarillas que puedo utilizar. Eso ya con respecto. Sin embargo, hay una cosa que yo puedo decir de manera directa que he podido ver durante toda mi vida y con mis hijos lo hemos practicado muchas veces, y es lo siguiente. Por ejemplo, yo he usado siempre pañuelos por la montaña. Son pañuelos que son de una especie, no sé cómo se llama, pero en todos los centros deportivos, son pañuelos que pueden utilizarse como gorro, como pañuelo, como máscara, como muchísimas otras cosas, y que tiene una característica interesante, que el momento que usted está en la montaña, no le permite que mucho frío, el aire es demasiado frío, realmente le separa el aire, eso es una cuestión. Y he podido ver que existen muchas de las mascarillas en la actualidad que efectivamente tienen prácticamente este efecto mismo. A la larga, a lo que yo me refiero es que cualquier textil, mi punto de vista, por supuesto, muy modesto, pero apoyado en lo que he escuchado de algunos expertos que han dicho, es que para poder determinar si el textil es el adecuado, hay que soplar, y si el aire que nosotros soplamos es suficientemente fuerte como para apagar, por ejemplo, una vela a corta distancia, quiere decir que no es suficientemente impermeable y que si absorbemos entonces estaremos de virus o de partículas muy pequeñas, pero que igual pueden pasar directamente por allí. Entonces, he podido ver inclusive que en algunos casos de personas que utilizan 2 o 3 mascarillas una sobre otra. No creo que sea lo más adecuado. Sin embargo, no considero que vale la pena desestimar lo que se hizo en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, con ese proceso,
A todo el mundo lo obligaron a utilizar mascarilla, cualquier mascarilla, y todo el mundo, inclusive dentro de su casa, utilizaba hasta las bufandas para el frío, y punto. Y el nivel de contaminación que ellos tuvieron fue el mínimo, ¿sí? Casi nada. Y son los primeros que salieron, si no me equivoco, de este proceso de encierro. De tal manera que lo interesante es utilizar mascarilla con el distanciamiento al mismo tiempo. Un punto nada más. Ese es mi punto de vista. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, para poder continuar la segunda parte, que es bastante corta, pero probablemente sea la más importante en realidad de esta exposición, vale la pena si usted me hace favor de pasar la siguiente diapositiva para que las damas y caballeros puedan observar la diapositiva específica. En realidad se trata de lo que se denomina la disciplina positiva. La disciplina positiva puede tener muchas definiciones, en realidad. En algunos casos se le llama entrenamiento autógeno, en otros casos se le llama autoformación. Bueno, hay muchas situaciones, pero la doctora Lucy Kluber, que es aquella que mantiene ese término directamente, es que la disciplina positiva contribuye de manera directa a relaciones positivas de identidad, vocación, autodisciplina, que es muy importante, ¿no? Esta disciplina positiva hace énfasis de manera directa en la generación de una relación con niños y adolescentes, con los padres, con sus maestros, y fijar expectativas referentes a comportamiento. Bien, decíamos que entre estos elementos está la planificación del tiempo a solas, la que decíamos que no necesariamente a solas con los estudiantes, no con los hijos y todo lo demás. ¿Para qué? Para simplemente forjar una buena relación, este es el asunto básico. Para conocerla de manera directa. Si nosotros no conversamos directamente con nuestros hijos o nuestros estudiantes, no nos vamos a poder conocer y tampoco nos van a poder conocer. El desempeño de un papel no se basa solamente en que nosotros desarrollemos un rol específico, adoptemos un rol determinado, sino que simplemente más bien mostremos lo que nosotros somos y lo que nosotros pensamos. De esta manera, hay que sentarnos de manera directa en el niño o el joven y ponernos a su propio nivel. Es la única forma. No se puede tratar de hacer que ellos se pongan a nuestro nivel, sino es al revés. Porque de esa forma, entonces es cuando nosotros podemos comprenderlos y ellos se van a sentir comprendidos, van a tener mucha mayor confianza. El otro punto es que es importante que se elogie a los chicos por las cosas que hacen de la manera correcta. Sí es bien cierto que hay personas que tienen la costumbre de hacer la cosa que los chicos hacen, pero eso lo que hace es desgastar el elogio desde mi punto de vista. Y más bien lo interesante es el hecho de que cuando se hacen las cosas de manera correcta, de manera eficaz, entonces ahí se elogia. Las cosas extraordinarias son aquellas que tienen que tomar atención. Ese es el asunto básico, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que a todo mundo, no solo a los niños, pero más aún a ellos, les encanta que les elogie. Les encanta que les digan, muy bien hecho, eres excelente en lo que estás haciendo, has tenido un muy buen resultado. Ese es el asunto básico. Hay que tener un poco de cuidado también con exagerar la situación, no exagerar la situación. Porque si bien es cierto que hay padres que les dicen a sus niños, eres el más bello del mundo, eres la niña más hermosa que existe, y luego se toca realidad, que no es que todo el mundo tiene ese tipo de pensamiento. Entonces ese niño que era el más inteligente, o esa niña que era la más bella, se topa con que no es así. De ahí vienen los problemas, efectivamente. Entonces hay que dar las cosas de justo precio, es decir, elogiar lo que ellos son y lo que ellos hacen. Esto es las medidas correctas, ¿no? Entonces ya hablamos de los valores fundamentados. Porque esos elogios que sí tienen fundamento en donde les decimos, oye, que hijas de su profesión, les da sentirse orgullosos de lo que han hecho, de lo que son, y se sienten grabados, se sienten especiales, se sienten diferentes. Todos deben ser diferentes de los otros, es un hecho real, queremos ser diferentes, queremos ser mejores inclusive. Entonces sí, es bueno hacerles notar que ellos son en este momento, en estas circunstancias, especiales definitivamente, ¿no? Lo que dice la doctora justamente es que, por eso lo podemos recomendar, ¿no? Perdón, presta atención a cuando tu hijo hace algo bien y felicítale, aunque solo sea por haber jugado con su hermano hace 5 minutos. Puede llamarla por y ahora que también necesitaría la disciplina, entendida la disciplina como normas en las cuales tiene que enfocar actividades o inclusive contempladas aquí los que pueden ser castigos, supongamos, ¿no? Entonces, de esa manera lograremos más bien nosotros un buen resultado. Vamos a 3, por favor, en la siguiente diapositiva.
Establecer expectativas claras. El determinar esas expectativas claras es importantísimo porque es mucho más eficaz decirle al niño qué es lo que nosotros queremos que haga, que simplemente es decir lo que no debe de hacer. Yo he hecho la prueba con mis hijos y ahora lo hago con mi nieto, por ejemplo. Decirle, oye, mire, quiero que tú hagas tal cosa específicamente, en este momento determinado, y se acabó. Y normalmente obtengo el resultado correcto. Miren, aquí el ejemplo dice, ¿no? Cuando se le pide a un niño que sea desordenado, que sea bueno, probablemente no va a entender. Pero le damos instrucciones específicas acerca de qué es lo que queremos, lo más probable es que sí entienda y sí lo haga, de tal forma que no se va a sentir frustrado. Un niño pequeño, ya ni siquiera pequeño, inclusive ya grande, para él, el que tenga su cuarto lado de los juguetes en un lugar determinado de la cosa, por el estilo, puede ser que eso sea el orden, cuando para nosotros es el desorden. El que los cuadernos estén metidos, mezclados, abiertos o no dentro de la mochila, para él tal vez ese sea su orden correcto, mientras tanto para nosotros no. De tal manera que lo importante efectivamente es nosotros comprender lo que piensan y además de eso, ellos comprendan aquello que nosotros queremos. Ese es el asunto básico. Y para ello, instrucciones claras. Ese es el asunto básico. Ya. Entonces, miren, ahí está puesto un ejemplo directamente para que lo vean. Dice, ¿no? Una acción concreta como decirle, recoge todos sus juguetes y todos en la caja. Es una cosa específica, real, directamente. No es lo mismo que decirle, ordénalas. Esa es la cuestión, ¿no? Ok. De todas formas, las expectativas tienen que ser realistas, tienen que estar basadas en elementos concretos, elementos que pueden ser alcanzados, en elementos efectivos. Pedir que permanezcan callados durante todo el día no es factible. En la práctica no es así. No lo podemos hacer. Pero si les pedimos son de silencio para poder hablar por teléfono o tener una reunión con otra persona mediante el Zoom, pongamos, entonces eso sí lo vamos a obtener. Eso es lo interesante. Entonces, de ahí, como decimos, es importante que nosotros sepamos qué es lo que los chicos puedan hacer. Al pedirles cosas que pueden sacarse o que son imposibles, no van a conseguir y, por supuesto, eso va a ser frustración. Es importante distraer a los hijos de manera creativa. ¿A qué se refiere eso de distraerles de manera creativa? Tiene muchos significados o muchas interpretaciones. En realidad se trata simplemente de cambiar el estado mental de la persona, no solo del niño, puede ser del adulto también. Cuando por alguna circunstancia nosotros nos vemos en el hecho de que es un proceso de conflicto, supongamos un momento determinado, con otra persona, y simplemente por un simple movimiento de cambio de tema, un simple movimiento de giro dentro de la conversación, probablemente evitamos que se produzca algún problema definitivo, ¿no? Alguna cosa mucho más grave. Entonces, el tratar de cambiar el estado mental es importantísimo. Es importantísimo. Cuando se trata de lo que he podido ver en muchas ocasiones, por ejemplo, hay padres, hay profesores que reprenden a los chicos por alguna circunstancia que han cometido y esa represión dura mucho tiempo, dura horas inclusive. Eso es totalmente negativo, es un hecho definitivo. Entonces, hay que darle, como decimos, el valor a las cosas. Si es que hay que hacer una reprimenda o llamar la atención sobre algo, hacerlo de manera puntual, específica y corta. Se acabó, ya comprendió que estaba mal, punto, cambiamos tema. Ni más ni menos. Miren ustedes lo que establece la doctora. Cuando distrae la atención del niño hacia otra cosa, es una cosa importantísima, la distracción creativa, se puede modificar entonces el estado mental, se puede cambiar el tema, se inicia el juego en otra cosa determinada, se le lleva a otra habitación, se le cambia de medio ambiente, eso es un hecho real, se sale a dar un paseo, y todo ese tipo de elementos lo que hacen es desviar la energía que puede en ese momento ser negativa hacia un comportamiento de un tipo totalmente diferente, positivo, o al menos está rompiendo el estado en donde se va acumulando cada vez mayor cantidad de energía o de estrés. Ese es un asunto muy importante, ¿no? Es importante también elegir el momento oportuno porque parte de la distracción en sí mismo, de cambiar el estado mental, consiste en darse cuenta de manera directa cuando una situación está a punto de mal, no hay que tratar de pintar las cosas, pintar la cuerda hasta que se rompa, sino más bien prever cuándo va a suceder la situación y simplemente cambiar, detener allí y modificar. Con eso podemos obtener cosas muy interesantes, ¿no? Ahí nosotros debemos también ser conscientes de que los niños
pueden empezar a ponerse nerviosos, preocupados, irritables, enojados, y simple y llanamente tratar de cortar eso antes de que explote. En definitiva, cuando ya se explota, cuando produce una crisis, el asunto es mucho más complicado de manejar. Pero si nosotros tenemos la habilidad para más bien cortar esta situación antes de que explote, pues magnífico. Eso será de resultado bueno para todos, en definitiva. Es exponer de manera calmada cuáles son las consecuencias. En la práctica, en realidad, si nosotros hablamos de las situaciones que se presentan en nuestra vida en sí mismo, podemos darnos cuenta que efectivamente todo lo que nosotros vivimos es una cadena de causas y efectos. Esto es un hecho definitivo. Dentro de las leyes de la dialéctica que están establecidas inclusive. Pero en la vida cotidiana, nosotros nos damos con una de las cosas, produce consecuencias de todo tipo, dependiendo de que sea lo que hagamos, dónde lo hagamos, con quién lo hagamos. Ese es el asunto básico, ¿no? De tal manera que ahí es donde se hace imprescindible que tengamos conciencia de que lo que hacemos trae. Ahora, si nosotros logramos explicar esto de una manera clara y sencilla a los jóvenes, a los niños, simplemente lo que estamos propiciando es que ellos se van a comportar de manera correcta, comportarse bien, lo que decimos de manera vulgar, y además de eso, ellos van a aprender porque simplemente se dan cuenta de que a la larga les va a traer un cierto efecto que puede ser positivo o negativo. Tal vez en las primeras ocasiones no se dan cuenta, aún no establece su cerebro la relación lógica, pero con nuestro apoyo, si ellos continúan con este proceso de manera directa, se van a dar cuenta claramente y poco a poco van a ir actuando de manera consecuente. Ese es el asunto. Entonces, es importante dar a los niños y a los adolescentes la oportunidad de hacer lo correcto. Inclusive si ellos se han equivocado. Bueno, ya se equivocaron, no importa. Todos nos equivocamos. Y nos equivocamos todos los días. Borrón y cuenta nueva. Hacer otra vez la situación, desarrollar el proceso nuevamente de manera correcta, de otra forma, a fin de que efectivamente se pueda obtener el objetivo que se buscaba, ¿no? Se lo hace explicar que las consecuencias que puede tener el comportamiento son reales, o sea, este tipo de cosas son definitivas, son claras. Hay muchas circunstancias en las cuales nosotros nos vemos abocados justamente en nuestra propia vida a tener que tomar cierto tipo de resoluciones que sabemos que pueden tener consecuencias negativas, eso es un hecho real, pero a veces por nuestras circunstancias de vida tenemos que hacerlo. Pero en el caso de los chicos, en el caso de los jóvenes, probablemente ellos todavía no están en ese campo, entonces al menos nosotros estamos obligados a mostrarles a ellos la manera correcta de comprender el hecho de que si hacen algo correcto van a tener un resultado correcto, ¿no? Entonces, sí vale la pena que exponerles a los niños de manera calmada que las consecuencias de los actos es positivo o negativo, dependiendo de lo que hagan. Esa es definitiva, básicamente. Esa es la última parte en definitiva, ¿no? Algunas actitudes que yo he podido sintetizar a más de estas observaciones o aportes de la doctora es con respecto a la construcción de la disciplina positiva, en definitiva, los elementos que también. Entre ellos está la coherencia. La coherencia se define como un valor que se transmite con energía. Perfecto. Si nos vamos desde ese punto de vista, sabemos que los valores son todos elementos de tipo axiológico, de tipo deontológico, que nosotros apreciamos de manera absoluta, de manera amplia, y que los observamos y los entendemos y que además de eso nos apoyamos, y que de hecho sirve para muchísimas cosas. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre la axiología y la deontología? La axiología es el conjunto de valores que tenemos como seres humanos, ¿ya? Mientras que en sí mismo la deontología es el conjunto de valores que tenemos como profesionales. Entonces, si nosotros tenemos nuestros valores axiológicos, que son los valores como personas, unidos a los valores deontológicos, son nuestros valores como profesionales, entonces de ahí nosotros estamos hablando de un elemento de coherencia, porque no deben estar en contraposición el uno con el otro, y también deben estar los dos lados. Y es una cosa que los chicos deben saber desde el principio mismo, ¿no? Entonces hablamos que eso de los niños, la coherencia básicamente se entiende como una característica de la autenticidad, de la forma de actuar de la vida,
Es decir, debemos ser consecuentes en las cosas que hacemos y las cosas que decimos. Es el asunto básico del ejemplo, ¿no? Además, la coherencia da sentido a la fidelidad, la honestidad, todos esos otros valores que nosotros y que están relacionados unos con otros. Es un hecho real. Es decir, no puede un profesor exigir el cumplimiento de la disciplina y el cumplimiento de la asistencia y de la puntualidad si él mismo no lo hace. Entonces, hay que tener mucha coherencia, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que la coherencia es un factor clave de la crianza correcta dentro del proceso de desarrollo de los niños y de los jóvenes, y por eso es importante que a cada acto se dé su adecuada consecuencia. Ese es el asunto. Esta frase me pareció sumamente interesante, toda la vida la he escuchado, no sé a quién pertenece, pero buenas actuaciones, da igual, buenos resultados. Malas actuaciones, da igual, malos resultados. Todo esto dentro del proceso de coherencia y también de esta relación que decimos, la causalidad de manera específica. Ya habíamos mencionado que es importante pasar tiempo, pero hay que tomar en cuenta que en el momento que nosotros hablamos de pasar tiempo, si hablamos de pasar tiempo hay que diferenciar entre lo que es tiempo con los niños más pequeños o con los niños más grandes o adolescentes definitivos, porque cuando pasamos tiempo con los niños es un proceso hay un proceso increíble de aprendizaje que ellos obtienen de nosotros, es un hecho real. Los pequeños son como un proceso de absorción y de esponja de todo lo que escuchan, de todo lo que ven y de todo lo que sienten además de eso. Entonces hay que rodearles de un ambiente positivo, todo el tiempo básicamente, ¿no? Y esos afectivos se van formando a muy temprana edad, cuando los niños son muy pequeños y perduran todo el tiempo en definitiva. Entonces ahí es cuando los padres debemos aprovechar con nuestros hijos justamente esta relación, nuestros hijos, nietos, sobrinos, etcétera. Y para los niños pequeños, cada vivencia, recordemos, es una oportunidad de aprendizaje. Con los niños, en cambio, que tienen mayor edad y con los adolescentes, en definitiva, también a ellos les gusta que les elogien, que se piense que son buenos, que se les demuestre que se les quiere, que se les demuestre que estamos allí. Entonces, al dedicarles tiempo, estamos dándoles una forma eficaz de fortalecer nuestra relación. Y eso es de la manera que a ellos les interesa, de la forma que a ellos les gusta, porque estamos compartiendo su tiempo, es decir, nosotros estamos compartiendo el tiempo de ellos, no al revés, no están ellos compartiendo nuestro tiempo. Recuerden que decíamos que es importante bajar a su nivel o ponernos a su nivel, no es la palabra correcta, bajar. Y ahí es importante establecer expectativas realistas, puede pedirse a los jóvenes que ayuden a definir reglas. Siempre es importante que los niños aporten, que los niños opinen. No puede decirse jamás tú no opinas y punto, solo obedeces o solo haces. No, eso es totalmente incorrecto. Se ha demostrado con el transcurso del tiempo que es la forma de generar, inclusive rebeldes sin causa. Así de fácil, ¿no? De tal manera que si es que ellos también aportan cuáles son las ideas acerca de las reglas de las normas que pueden decidir, entonces simple y llanamente su comportamiento va a estar relacionado con eso que ellos mismos han planteado. Ahí está justamente la coherencia, ¿no? Además, cuando ellos participan en estos procesos, forman su propia personalidad de manera independiente porque están conscientes de lo que hacen y lo que dicen. Es el asunto básico, ¿no? Otro elemento que también fue mencionado, pero que es importante enfatizar, es el tener calma. Sobre todo en momentos cuando más presión exista en realidad, ahí es cuando debemos sentarnos, pensar, reflexionar. Hay muchos mecanismos de entrenamiento autónomo que lo que hace básicamente es establecer técnicas de relajación que son con respecto a la respiración, con respecto al pensamiento, con respecto a la manera de moverse, inclusive físicamente, que hace que el cuerpo y la mente sobre todo se relajen. Entonces, al tener esa calma específicamente podemos pensar de manera tranquila, de manera reposada, de manera correcta y actuar en consecuencia, ¿no? Son prácticas sencillas, son prácticas muy útiles. La profesora Kluber llama a tener calma el apagar o aplastar el botón de pausa. Recuerden ustedes que si botón para pausar un video, detente ahí, un segundo, piensa un poco, descansa un poco, respira un poco, luego continúa. Mira, ustedes lo están planteando, hay un tipo de ejercicio de respiración muy sencillo, ¿no? Otro elemento importantísimo también es el tener tiempo para nosotros mismos, es de separar tiempo para nosotros. Lo que decíamos nosotros, que conversamos con una de las damas que planteaba ahí sus inquietudes. En realidad, o sea, si es cierto que nosotros a veces nos vemos obligados a constituirnos en el puntal de la familia,
en el puntal de la clase, en definitiva todo el mundo se pega a nosotros porque nosotros somos los más fuertes o porque nos estamos desarrollando como los más fuertes. Y puede que nosotros construyamos eso y es más, es a lo que debemos tender, pero sin dejar de lado el hecho de que nosotros también debemos cuidarnos a nosotros mismos, debemos tener mucha meditación, mucho pensamiento, mucha introspección, definitiva, para conocernos, para actuar de la manera correcta, para evaluar lo que hemos hecho en el día, para planificar lo que vamos a hacer después, para ver qué es lo incorrecto que no debemos repetir y qué es lo correcto que sí debemos hacer en definitiva. Además de eso, el descanso es absolutamente necesario. Hay personas tan imbebidas de su trabajo, tan imbebidas de la vez que nunca descansan y siempre son como un globo a punto de explotar, ¿no? Apenas lo más mínimo que le toque, explotan. ¿Por qué? Porque la presión les tiene en ese estado. Entonces, hay que separar tiempo para nosotros. Otra cosa que es importante, si pudiera la bondad Marilena con la siguiente diapositiva, es que sí es importante también, con respecto a lo que es tener tiempo para nosotros, al mismo tiempo reconocer los méritos que tenemos. Todos hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas, es un hecho real. Y lo que yo les decía, el rato que nosotros estamos analizando con frialdad, con calma, las cosas que hemos hecho, tenemos que soltar lo que es bueno en nuestras actuaciones y lo que es malo. Desechar lo malo, modificar lo malo, pulir esos elementos incorrectos y simplemente enfatizar esta fuerza a aquellos elementos que sí son correctos. Reconocer los méritos que nosotros sí tenemos. De tal manera que hay personas que yo reconozco, en el caso, no soy muy sincero, yo no soy sexista para nada, pero yo reconozco que el trabajo de las damas es, en la mayor parte de los casos, mucho más fuerte que el de los caballeros, porque además de ser profesionales, trabajadoras, son amas de casa, son madres de familia, son personas encargadas de asuntos comunitarios, o sea, es un trabajo durísimo. No menosprecio a nada el trabajo del hombre como tal, en definitiva, pero sí reconozco que en muchos de los casos las damas trabajan mucho más. Entonces, es necesario que efectivamente tengan un poco de cuidado en este tipo de situaciones y se cuiden así, ¿no? Entonces, es importante pensar lo que se ha hecho bien con los hijos, con los estudiantes, con los compañeros y reconocerlo, ¿no? Entonces, miren ustedes aquí esta frase específica también es de la doctora. Puede que haya más confinamientos. No está solo en absoluto, como decía la doctora Kluber, ¿no? En todo el mundo hay millones de progenitores que intentan hacer las cosas bien y todos fallamos alguna vez. Entonces, lo volvemos a intentar y lo importante es superar todo esto juntos. Bien, ese es el asunto básico. Una última cosa a la que quiero referirme es cómo podemos asegurar el aprendizaje de los niños sin acceso a Internet. Esto es un documento, este es un dato que yo encontré escrito por una consultora especialista en educación de la UNICEF, llamada Ana Bolonen, y la doctora hace algunos antecedentes, algunos elementos básicos. Yo solamente quiero mencionar esto brevísimamente, ¿no? Únicamente, de acuerdo a datos estadísticos, 87% de hogares tienen acceso a Internet en el Ecuador. Entonces, a grosso modo, aproximadamente 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de plataformas digitales, lo cual es bastante grave. Es muy complejo que lo hemos podido observar. La situación todavía es más seria para los niños de zonas rurales, porque únicamente 16% tiene este servicio en los hogares. Miren ustedes, ¿no? Es grave, ¿no? De todas formas, 9 de cada 10 hogares, 90%, cuentan con televisor, celular o radio, en muchos de los casos, lo que implica, bueno, una alternativa para que se pueda llegar a los niños a través de ellos. Pero el objetivo global, la parte más importante, es que la educación no se detenga, porque esta es una emergencia sanitaria que va a pasar, a la corta o a la larga va a pasar, por más altibajos que tenga, pero pasará. Y entonces esto es un reto para repensar la forma de educar y planear otras formas de enseñar. Ahí entonces la doctora Ana Bolonen, que les decía que es especialista en educación de UNICEF, si tuviera la onda de las estadísticas para los educadores en familia, ¿no? Entonces, entre estas pautas es que hay que no es solamente asignatura, eso es definitivo. La educación abarca muchísimas otras cosas, es un elemento mucho más amplio. Los estudiantes pueden aprender de muy diversas maneras. Entonces, juego, lectura, arte, escritura y muchos otros elementos que son activos. Fomentar actividades de investigación, experimentación.
observación. Los chicos son muy curiosos. Entonces, sí, mejor darles a ellos la oportunidad de que sean curiosos. Mientras más curiosos sean, mejor. Y también nosotros estaremos involucrados en ese proceso de curiosidad, porque van a venir a nosotros con las preguntas y nosotros tenemos que contestarles. Y para contestarles tenemos que nosotros también aprender. Así de fácil. Entonces, el proceso de educación, el proceso de aprendizaje es magnífico. Todos tenemos que aprender, a la corta o a la larga, ¿no? Entonces, estos elementos de contribución al aprendizaje se pueden hacer también mediante actividades, como habíamos dicho ya anteriormente, de compartir actividades del hogar, actividades de la labor, inclusive que de la casa, de manera que estén en comunicación directa y además están aprendiendo cosas que son prácticas. En el caso de las personas que tienen la oportunidad de tener algo de tierra, en definitiva, es importante que los niños puedan obtener conocimientos sobre la naturaleza alimentaria. Por la larga es un poco complicado saber lo que puede suceder a futuro. Yo tengo el caso de un amigo mío que muchos años atrás, sin haber este tipo de situaciones, en su casa, que no es que tenga mucho espacio, en realidad tiene un patio, lo que hizo fue poner en un lugar determinado un sistema de sembrío hidropónico y con sus niños que eran pequeños en ese entonces se dedicaron a sembrar, creo que eran zanahorias o algo así. Pero los niños aprendieron ese tipo de situaciones y a la larga, algún rato ese tipo de situaciones son aquellas que nos van a permitir a nosotros sobrevivir a este tipo de fenómenos que pueden llegar a ser mucho más graves todavía, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que puede suceder en el planeta en definitiva. Entonces, al desarrollar estas actividades, se desarrollan muchas más habilidades, muchas más capacidades, las cuales no necesariamente se aprenden en las aulas, pero sí se puede aprender en la comunidad, se puede aprender en la casa. Los niños aprenden también mediante franjas educativas, dice la doctora Boloni, y menciona un programa que se transmite. Yo vi el otro día, me pareció muy alhaja, muy interesante, a pesar de que no es el nivel de estudiantes que yo manejo de esa edad, pero me pareció interesante también que se transmite a canales. Y yo en internet hay una cantidad inmensa de investigación, de fuentes de aprendizaje, vale la pena aprovecharlo, ¿no? En caso de tener el acceso necesario, es un hecho real. Si no, habrá que sustituirlo pues, con otro tipo de documentos o con otro tipo de programas. Y hay que reconocer que el papel del docente es absolutamente crucial, porque los docentes, además de enseñar, pueden hacer seguimiento de las actividades, pueden enviar material preparado con su propio conocimiento especializado, y esto puede ser mediante cualquier tipo de medio que se pueda hacer. Ahora, en nuestro medio citadino, básicamente se trata más bien de sistemas de internet, pero que en campo se puede hacer mediante documentos inclusive impresos, dibujados, o cosas por el estilo, o mediante radio, o mediante televisión, y de esa manera de manera totalmente directa, ¿no? Porque lo que interesa, y hay que tomar en cuenta que la educación, su parte principal, es dar bienestar a los estudiantes, dar bienestar a las familias y construir un mejor estado. El rol que el estudiante, el profesor, juega realmente en la transmisión de mensajes, de cualquier tipo, en definitiva, es absolutamente importante por el nivel de conocimiento que tiene. Pero para que esos niños, para que todos los niños y los jóvenes puedan apropiarse de los mensajes, conocerlos, comprenderlos, hacerlos suyos mismos, hay que generar programas de aprendizaje alternativo, actividades pedagógicas que vayan de acuerdo con la edad, con la procedencia cultural, el lenguaje y el territorio, la historia geográfica, todo ese tipo de elementos en este programa. Entonces, ahí es donde estas situaciones deben también a la familia dentro de los procesos generados por la económica, afectivos, el recelo del contagio del virus, el aislamiento social y todo ese tipo de elementos, lo que pueden permitir es que un rato más bien de ellos, tomándolos como un reto, las soluciones directas para concluir un mejor proceso de aprendizaje. Y lo único que quisiera mencionarles es simplemente que la educación en emergencia, si tuviera la siguiente, no constituye simplemente la continuidad cultural. A la larga, como decíamos, es mucho más amplia en definitiva, pero hay que tomar en cuenta lo que decíamos también, que todos los trabajos debe ser un refuerzo, debe ser un refuerzo de lo que se ha aprendido. No es conveniente, sobre todo en edades tempranas,
mandarles a investigar nuevos aprendizajes. Nosotros tenemos que darles nuevos aprendizajes, sea como padres o más aún como maestros. Entonces ahí lo que podemos hacer simplemente es no sobrepasar las habilidades y capacidades de los niños. Lo que estamos dándoles a ellos son los instrumentos, las herramientas de conocimiento, y ellos están ampliando su conocimiento. Y de esta manera evitaremos que sea una fuente de estrés, porque en muchos de los casos, si es que se envía este tipo de trabajo, los padres no suelen estar capacitados en nivel de desarrollo académico para poder apoyar a los chicos, y más bien es otra fuente más bien de estrés, ¿no? Eso, en definitiva, hay otras cosas más que podemos revisar directamente dentro de lo que está en las diapositivas, pero creo que lo más importante que me he permitido darles es aquello que sí efectivamente nos da sentido. Marilena, le doy la palabra si habrá algún comentario. No sé si cerramos, Sí. verán, Muchísimas gracias, Renancito. Sí, muy interesante, muy amable doctor, magíster María Elena. Está muy Un gusto. interesante el tema que nos está tratando en lo que se respecta a la violencia para combatirla educando con amor y muchos puntos más. En lo que decía sobre los elogios, en realidad yo soy un resiliente, te podría decir, porque llegó un profesor solamente un año y ese profesor jugaba con nosotros, cocinaba con nosotros, nos convidaba a cosas, compartía con nosotros. Él se hizo, como se podría decir, un amigo nuestro y nosotros mejoramos no solamente emocionalmente por la violencia que había en años anteriores. Entonces, por así decirlo, a nosotros nos hacían parar en puntillas media hora, nos hacían repetir 100.000 veces, no debo estar así, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante la parte afectiva del docente, que educa con amor y también espera recibir un objetivo por parte del estudiante. Y eso es lo que a mí me ha marcado de mi vida. Yo tenía 3 en promedio, subí a 16, entonces yo mejoré emocionalmente y mejoré también a nivel de notas. Y es muy bueno la perspectiva que me dieron a mí. Entonces yo hasta el día de hoy tengo 34 años, recuerdo que yo tenía 11 años de ese tiempo, y lo recuerdo, un profesor era de Guaranda. Ujú, Uh-huh. ujú. Sí. Eso es lo que le podría compartir. Uh-huh. Muchas gracias, Lenin, qué amable. Realmente es importantísima la motivación, ¿no? Lo que nosotros podemos darles a nuestros estudiantes en un determinado tiempo o momento, sin que tenga que ver con la pandemia o con el confinamiento, sino que importante es la motivación durante todo el tiempo. Renancito. Sí, magnífica la vivencia de Lenin. Efectivamente, esos son los profesores que se construyen modelos y que lo que están construyendo es seres de vida para el futuro, ¿no? Ellos son los verdaderos héroes que construyen un nuevo país, un nuevo mundo. Es la realidad. Buenas tardes, niña María Elena. Mi pregunta, por favor. Hola, bueno. Quisiera saber cómo se puede ayudar a los niños, bueno, a mis alumnos, a pasar esto de la pandemia en la casa, dentro de sus hogares. Porque incluso ayer una mamita me decía que la niña está con mucho estrés, no sé cómo la lleva hasta la vera y que le ha dicho que tienen que sacarla a que la niña se socialice, pero la mamá tiene mucho miedo por lo que estamos con lo del COVID aún. ¿Cómo se podría ir a hacer en casa para ayudar en ese aspecto? Ya, Santiago, Diana, verá, mi punto de vista es muy básico, muy sencillo, sobre todo basado en la experiencia de lo que yo he podido ver. Lo que hay que hacer en el caso de los niños que están en ese nivel sobre el estilo es cambiarles el entorno. Es decir, hacer que hagan otras actividades, introducirles a otras situaciones, si es posible cambiarles el medio ambiente, sacarles a uno u otro lugar que no haya peligro, magnífico. Hay que tener miedo, por supuesto que sí, de infectarse, pero más que el miedo hay que tener las precauciones necesarias para protegerse de la infección. De tal manera que, si nosotros conocemos al enemigo y sabemos cómo defendernos, lo lógico será al niño, a la niña, simplemente indicarle la manera como se va a hacer y nosotros como padres ayudarle, guiarle, acompañarle para que desarrolle todo ese tipo de actividades de manera directamente. Y entonces ya no va a tener el problema de que se sienta apabullada
por estar encerrada en ese sitio determinado, que puede ser pequeño o grande, pero que a la larga es el mismo lugar aburrido que habita todos los días. Entonces, para mí, como le digo, es muy sencillo el asunto. Cambiar el estado mental, si es posible, modificar el ambiente donde se desarrolla y utilizar los mecanismos correctos de prevención de cualquier tipo de enfermedad o de otras circunstancias más. Es suficiente. Así es, ajá. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muchísimas gracias, Renacito. Gracias, Dianita, por su pregunta. Buenas tardes. Un gusto saludarles y también poder participar, ¿no?, con estas preguntas. ¿Cómo podríamos ayudar o motivar cuando ya son jóvenes? Si ya de pronto un quinto curso, ahora ya segundo de bachillerato, por ejemplo, ¿cómo podríamos motivarles a ellos cuando de pronto en la niñez han tenido, o sea, sí, les ha gustado estudiar así, pero de pronto sufren un cambio repentino de no querer estudiar, pero no sé por qué será eso, ¿no? Entonces, de pronto no sé cómo motivarles para que de pronto vuelvan nuevamente quizás a coger esa rienda de amor al estudio, no sé, tal vez me pueden ayudar. Gracias. Encantada, Carmita. Muchísimas gracias por su pregunta. Igualmente, en base a la experiencia que yo he podido observar en muchísimos lugares durante larguísimo tiempo, he llegado a la conclusión efectivamente de que los adolescentes deben tener un trato especial. ¿A qué se refiere ese trato especial? Nosotros sabemos que son personas que están redescubriendo, se están descubriendo cómo son. Ellos están formando ya su personalidad de adultos, están preparados para un nuevo mundo diferente desde la niñez. De tal manera que al hacer ese tipo de cosas, ellos ingresan a una cantidad de intereses que son totalmente nuevos. Es decir, si a un chico o a una niña le interesaba mucho, en el caso del chico, jugar fútbol y a la niña jugar a las muñecas, que no ocurre, llega una época en la cual eso ya no les interesa las personas del otro sexo. Les interesa tener contactos de salir, tener contactos de amistad, tener contactos de otro tipo de actividades, inclusive algunas de ellas peligrosas, porque están descubriendo lo que es la vida. Hay que dejarles a los chicos que desarrollen ese tipo de actividades. Hay que dejarles que ellos inclusive desfoguen su energía que tienen. Pero hay que guiarles en ese sentido, dándoles el conocimiento necesario para que puedan abordar esos nuevos temas de la manera adecuada que nosotros podemos, en lo máximo que podamos hacer al menos, para que ellos vayan construyendo su propia personalidad de manera eficiente. Ese es el asunto básico. ¿Cómo se puede hacer para incentivarles a que ellos retomen su amor por el estudio? Le veo difícil desde el punto de vista de que el chico, si tiene nuevos intereses, primero deberá cubrir esos intereses. Primero deberá conocer ese tipo de cosas. Y ahí lo que podemos hacer es brindarle una cantidad inmensa de datos, de conocimientos o de temáticas que ellos pueden adoptar de acuerdo al interés que tengan, y van a ver ustedes que poco a poco los chicos que han sido estudiosos van a mantenerse otra vez el nivel, o van a adquirir otra vez el nivel que tal vez no se vea dentro del colegio. Probablemente se vea en la universidad, y en otros casos ni siquiera en la universidad, pero tal vez se vea cuando son profesionales. Entonces, a mí personalmente nunca me he preocupado de tener alumnos, los típicos alumnos vagos. Si yo quisiera alguna vez hacer una síntesis de los alumnos vagos que he tenido, son entre las personas más exitosas que he conocido en la vida. En lo profesional, en lo familiar y todo lo demás. Así es que no hay por qué preocuparse mucho sobre el asunto, pero sí enfocarles y además brindarles la oportunidad de que conozcan las cosas y vale la pena conocer las cosas importantes de la vida. Eso es muchísimas gracias, Renancito. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a Aguilar, y sobre todo muchas gracias a todos quienes han concurrido, damas y caballeros, el día de hoy. Ha sido un honor para mí. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, Renancito. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Que les vaya muy bien.